Buenas tardes, hermanos. La palabra y concepto de pacto, ¿habrá sido un invento del hombre? ¿Desde cuándo nos estará acompañando este importante concepto que rige muchos aspectos de nuestra vida? Yo vivo en mi matrimonio un pacto. Qué importante es saber y descubrir todo lo que un pacto simboliza en nuestra vida matrimonial, personal y familiar. Vamos platicando. Acompáñanos. Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos. Tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero. Por eso te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Cerca de ti. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a su programa. Fortaleciendo el matrimonio. Y pues bueno, estamos aquí en una nueva emisión y muy contentos de saludarlos. Les habla su hermana Delia Cruz. Bienvenidos sean todos ustedes. Su hermano Pedro Ruiz también, servidor de todos ustedes. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, gracias a Dios, pues muy contenta por estar aquí de nuevo, compartiendo la palabra de nuestro Señor. Que es siempre rica y abundante. Así es. Y el día de hoy tenemos un tema
Muy Muy interesante. interesante. El episodio número 3 de este Así mes es. del amor, febrero, mes del amor, ¿verdad? Así es, y hemos estado platicando de manera muy rica, muy abundante, con mucha información, con mucha palabra, con mucha sabiduría de nuestro Señor que nos da a través de estos temas, en donde hemos estado hablando sobre el pacto, sobre un contrato, sobre el compromiso que tenemos en el matrimonio, y realmente hemos aprendido tantas cosas que Bastante, sí, o sea, bastante, que sí. realmente no estábamos conscientes al momento de adquirir pues este compromiso, ¿verdad? El pacto que tú realizaste, pues realmente es algo, es un símbolo realmente muy significativo y no es cualquier cosa, no se puede disolver, Así es. ¿verdad? Pero hemos estado platicando, el día de hoy, el tema de hoy se llama Mi pacto matrimonial. Nada más y nada menos. Y vamos a dar, pues, a entender muchas dudas que han surgido en cuestión de que es un pacto, de realmente estamos teniendo un pacto al momento de casarnos, lo estoy siguiendo como tal. En mi matrimonio lo estoy llevando como un pacto, como un contrato, ¿verdad? Que nuestros hermanos Gus y Nidia en la semana pasada estuvieron platicando sobre ello, sobre el Así contrato es. matrimonial, o un pacto matrimonial. Entonces, pues aquí ustedes van discerniendo, ¿verdad? Cuál es realmente en el momento en el que se encuentra su matrimonio. Si es un pacto, si estamos adquiriendo un compromiso o si estamos en un contrato, Así ¿verdad? es. ¿Tienes algunos saluditos por ahí? Sí, aquí tenemos, bueno, ya se están conectando por aquí. Me da mucho gusto saludar desde Dallas. Dallas, Dallas, Texas. Texas, está por allá. Roble Mantecón, muchas gracias por estarnos Muchas gracias, sintonizando. Roble. Ahí si A nos César y apoya a ahí los muchachos. así es, ahí a compartir, ¿verdad? Para que más gente de aquel lado nos pueda ver, nos pueda seguir y pueda escuchar la palabra de nuestro Señor. Muchas gracias, Roble, por estarnos escuchando. Gracias. Mari García también ya está por aquí conectada, muchas gracias. Y pues bueno, tenemos por ahí las redes. Sí, las redes sociales, ¿verdad? Que con las que nos están conectando. Y pues bueno, una de ellas es el Facebook, que es la Parroquia Señor San José. Así es. El Facebook también de Crisol de la Alegría. Estamos también en radio, en la estación de 89.5 FM. Si están por aquí cerquita de la parroquia, se escucha perfectamente. Y bueno, en caso de que por alguna razón no nos viste de manera en vivo, ¿verdad? Pues puedes Mira, seguirnos también me en puedo pellizcar, mira, estoy en vivo. Estamos en el YouTube también. Ahí nos puedes encontrar con cualquiera de los programas que se han emitido. Están ahí las repeticiones. Se llama Crisol Señor San José. Así es. Y bueno, ya tenemos el Facebook de Fortaleciendo el Matrimonio. Así lo puedes buscar tú en Facebook, Fortaleciendo el Matrimonio. Y bueno, ahí te va a aparecer también todos los programas que hemos estado por ahí, nuestros hermanos, ¿verdad? Que también están aquí en el equipo de Fortaleciendo el Matrimonio. Y bueno, puedes estar ahí constantemente escuchándolos y reviviendo cada uno de los temas. Así es. Oye, queremos mandarle saludos al padre Joel. Ah, sí, también. Nuestro párroco, nuestro padre Joel Ávila Negrete. También a Jimena, que está aquí en controles, siempre apoyándonos. Y Muchas fíjate gracias. que hoy es 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Ejército. Desde hace muchos años se consagró este día para el ejército. Y también estamos viviendo este viernes, el primer viernes de Cuaresma. Así es. Donde tenemos que estar en ayuno, perdón y oración permanente, arrancando estos 40 días que el Señor nos marca. Así es, y bueno, vamos a estar pues conectando este tema con también lo que viene siendo la Cuaresma y pues realmente cómo todo se va engranando, ¿verdad? Nada está suelto. Mi Señor en su sabiduría. Así es, todo está conectado y bueno, para gloria de Él, ¿qué te parece si iniciamos? Con nuestra oración, Así para es. ponernos en sus manos.
Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, venimos ante ti para agradecerte por todo lo que haces, has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Venimos ante ti hoy, Dios, pidiendo un vínculo de unidad más fuerte en nuestro pacto matrimonial, para que nada ni nadie pueda disolverlo. Amén. Amén. Bueno, pues arrancamos con este bonito tema, el pacto matrimonial. Si pueden echarle un ojito a nuestros programas anteriores, ahí podríamos ya ir teniendo esta consecutivo, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar con este tema? Pues sí, básicamente el primer punto nos habla sobre los pactos en la escritura. ¿Y tú crees que el pacto fue inventado por el hombre? Yo ¿Un creo concepto inventado por el hombre? pues si Dios es el creador de todo, yo creo que no. Así es. Y si, por ejemplo, el hombre hace algo, es por obra y sabiduría del Espíritu Santo que Así lo es. ilumina, ¿verdad? Pero en este caso, la palabra pacto está en las Escrituras desde el Antiguo Testamento y podemos iniciar con uno de los textos de las palabras que nuestro Señor dejó en Génesis 6, capítulo 6, versículo 18, cuando Él le pide a Noé que construya una barca y hace un pacto con él, ¿verdad? Así es. Hace un pacto con él para poder salvarlo de toda la devastación que se iba a hacer, porque nuestro Señor estaba pues un poco desanimado, ¿verdad?, de la humanidad, que en ese entonces pues realmente no había hecho caso de nada de lo que él había establecido, de lo que él había forjado, de las cosas que él había hecho de una manera buena. Entonces él sintió que tenía que volver a limpiar todo, ¿verdad? Entonces le pide a Noé que construya esa barca. Oye, es ¿verdad? que siempre lo hemos hecho mal, ¿no? Desde el inicio. Desde el inicio, o sea, toda la vida, ¿verdad? Entonces, El Señor ha sido muy paciente con nosotros. así muy es. paciente. Y nos ha dado la oportunidad una y otra vez. Y nos la va a volver a dar. Así Es un Dios fiel, es un Dios que siempre permanece para todos. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, aquí te comento, pues obviamente hizo un pacto con Noé, precisamente, en donde él le dice que construya esa barca y que seleccione ciertos animales, ¿verdad? Que son los animales que son buenos y que va a darle entrada, ¿verdad? Al arca, ¿verdad? Que se iba a construir. Para preservar su creación. Exactamente, porque después del diluvio, entonces ahora sí, ya se iba a volver otra vez a repoblar la tierra. Entonces ahí empezamos con el primer pacto, hermanos, el pacto divino, el pacto sagrado. Y ahí también nuestro Señor le dice a Noé, ya después de que se construyó, de que terminó el diluvio, le dice, bueno, hacemos un pacto de que no vamos a volver a que la tierra llegue a tener una catástrofe con un diluvio. Él lo prometió y él lo ha cumplido hasta el momento, ¿verdad? Esa es la primera y está súper extensa. La vamos a seguir viendo a lo largo de todo el tema. Y luego después nos dice también que ahora en el Nuevo Testamento revela al Mesías, quien le dio cumplimiento al antiguo pacto e instituyó el nuevo. Sí, esto lo podemos encontrar en Mateo y en Lucas, en donde nos habla también ese pacto, ¿verdad? Cómo se fue instituyendo. Es un pacto de amor. Es un pacto de amor, exactamente. Y luego dice, por ello, nos debería sorprender que la Biblia considera al matrimonio como un pacto entre un hombre y una mujer. Cuando el sabio Salomón, en Proverbios, también le advierte a su hijo referente a que no se meta con esa mujer, ¿verdad? Y ahí es donde realmente también se establece un pacto matrimonial, ¿verdad? Y esto se maneja en Proverbios
capítulo 2, versículo 16 al 17. Anótenlos por ahí para que los busquen Así y los es. consulten. La verdad es enriquecedor. Sí, es siempre bien importante, hermanos, que nosotros procuramos establecer siempre la cita bíblica para que ustedes se puedan enriquecer más en casa. En un momento de oración, en un momento de reflexión, buscar esas citas bíblicas y ver, a ver, nuestros hermanos de qué nos estaban hablando. Y ver esa cita bíblica en qué te está siendo reflejada en ti, ¿verdad? Que también la podemos trabajar como una lección divina. Así es. ¿Verdad? ¿Qué me dice a mí en lo personal, verdad? Así es, así es. Y bueno, el Señor dice aquí, el Señor actúa como testigo entre sí y la esposa de su juventud. Aquí también nos habla, ¿verdad?, de que, bueno, nos está manejando que Israel, nuestro Señor, ve a Israel como su esposa, Así es. ¿verdad? Sí. Entonces Dios hizo un pacto con Israel, pero Israel, dentro de toda su situación humana, ¿verdad? Pues obviamente siempre desobedeció. Y aún así, nuestro Señor, en el pacto que hizo con Israel, jamás lo rompió. Siempre fiel. Exactamente, porque nuestro Señor amó a Israel hasta en el momento en el que ellos estuvieron pues no cumpliendo, ¿verdad? Con ese pacto. Correcto. Entonces, pues se van presentando diferentes tiempos en la escritura en donde se presenta un pacto y donde pues en ocasiones se cumple, pero el pacto siempre es con nuestro Señor. Entonces, ¿realmente será inventado por el hombre? ¿Verdad? Ya vimos que no. Nos gustaría recordar, estuvimos viendo hace un par de programas las características del pacto. Que estamos hablando de un pacto. El pacto en un matrimonio tiene derechos y tiene responsabilidades. Ahora bien, ¿qué derechos tengo que ceder yo como cónyuge en mi matrimonio? El derecho de prioridad. Es cuando yo le doy a mi esposa el primer lugar antes que cualquier relación con cualquier familiar, amigos, relación laboral, etcétera. Mi esposa o el esposo es el primer lugar. Ese es el derecho de prioridad. El derecho de posesión, es decir, hacernos coadministradores, copropietarios de todo, incluso no solo de los bienes materiales, sino también de los problemas. Ya no es, porque luego usamos esa frase de es tu problema, no, es nuestro problema. Ya no se usan las palabras tuyo y mío, es nuestros, ¿ok? Y el derecho de privacidad, te doy todo el derecho al acceso a todas mis cosas, no tengo para ti secretos. Es un derecho muy complicado cuando vivimos en una soltería y entramos al sacramento del matrimonio, queremos seguir haciendo cosas que hacíamos cuando estábamos solos, ¿no? De ahí la importancia de estas charlas presacramentales, donde nos hacen discernir, nos hacen ver realmente lo que es un matrimonio, que muchas veces le sacamos la vuelta, ¿verdad? Así es. Esos son los derechos que yo tengo que ceder. Los voy a volver a nombrar. Es el derecho de prioridad, el de posesión y el de privacidad. Ahora bien, ¿qué responsabilidades tengo que asumir en un pacto? El amar incondicionalmente. A veces si dan ganas de como decía el Papa, en las discusiones que huele una chancla y todo, pero es en ese momento donde yo debo amarla más. Es donde yo debo ver en ella al Señor para yo poderla amar y tener esta indulgencia, ¿verdad? Este acto de perdón que todos merecemos. Esta es la responsabilidad de amar incondicionalmente. La responsabilidad de honrar a tu cónyuge. Así es. El regalo, fíjate, dice el texto muy padre, el regalo más precioso que nos dio en nuestra tierra, después del Señor Jesucristo, nuestro Señor, es a nuestro cónyuge. Entonces, yo debo de honrarle, yo debo de procurarle. Dice una frase muy bonita, el hombre y la mujer se superan y sobresalen en un ambiente donde los honran a pesar de todos sus defectos y fallas. Fíjate nada más qué bonito, a pesar de todos sus defectos y fallas, que te sigan honrando, eso hace sacar de ti lo mejor, ¿verdad? Y la responsabilidad del sometimiento o el servicio en el pacto que hace Dios
no sé, con Noé, con Abraham, con Jacob, con Israel mismo, está el servicio, está poniéndose al servicio del pueblo. Nosotros tenemos que ponernos al servicio de nuestro cónyuge. ¿Qué Así hizo es. nuestro Señor Jesús cuando vino? Vino a servir y no a ser servido. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para no servir a nuestro cónyuge? Que es nuestro prójimo más próximo. Así Lo hemos es. dicho y lo hemos reiterado en muchas ocasiones, pero queremos que quede bien claro que el matrimonio es servir. Y nosotros, cuando servimos, recuerden que los últimos siempre seremos los primeros. Así es. Y bueno, aquí nosotros seguimos motivados, ¿verdad? Por el beneficio de la otra parte. Cuando nosotros establecemos un pacto, ese pacto viene siendo, pues obviamente, siempre buscando lo mejor para nuestro prójimo más próximo, que es mi esposo. En este caso, bueno, pues es un pacto matrimonial, ¿verdad? Siempre debo de ver lo mejor para él. ¿Qué es lo que él lo va a hacer feliz? Su felicidad va a ser mi felicidad y a su vez él va a pensar exactamente lo mismo, ¿verdad? Que su felicidad va a ser mi felicidad. Entonces, es algo mutuo, es algo que se lleva muy adentro, ¿verdad? Un pacto no es algo tan disoluble, ¿verdad? Es algo que realmente se lleva desde muy adentro y siempre desde un punto de vista emocional, porque nuestros sentimientos son los que están llevando a cabo pues esta fusión, ¿verdad? Este pacto. En un contrato no existen sentimientos. No, Todo está establecido, ¿verdad? Por si no leyes, me por gusta, sí, lo quito. exactamente. Simplemente lo agarro, lo modifico. Pero en un pacto no. En un pacto no es tan fácil decir, bueno, pues al cabo si no funciona el matrimonio, pues lo modifico. No puede ser así. Aquí en un pacto es un pacto indisoluble. Y como bien platicábamos sobre las escrituras, ¿verdad? Nuestro Señor sigue plasmando su pacto, ¿verdad? Con muchos de las personas que lo rodearon en ese momento, ¿verdad? Con las que Él buscaba establecer una conexión con el pueblo. Y, y Él nunca, aun y cuando fue traicionado, desde aquel entonces, en el Antiguo Testamento, o sea, aún así nuestro Señor seguía siendo fiel a ese pacto y sigue siendo fiel hasta este momento, ¿verdad? Y seguirá. Y seguirá siendo fiel, Así es. exactamente. Y bueno, pues ahí, ¿qué es lo que nos dice sobre las promesas incondicionales? Bueno, estamos hablando de que los pactos que ha hecho Dios pues con humanos, ¿verdad? Con personas. Pero también hemos conocido pactos entre personas. Ujú. La misma Biblia nos relata que pues todo pacto presupone una respuesta. Es decir, Noé, por ejemplo, dio respuesta afirmativa, construyó la barca y cumplió todo lo que el Señor le ordenó. Pero también en las personas, por ejemplo, en el caso en el pasaje de Ruth, que es la nuera de Noemí, Ujú. cómo se consagra a su suegra, sin ser de su sangre, sin ser nada, Así simplemente es. porque eran, digamos así, compañeras de dolor, habían perdido ambas a sus esposos, Exacto. y ella le promete una fidelidad total. Ujú. ¿Cómo puede ser esto? Pues finalmente seguimos un modelo de nuestro Señor, ¿verdad? También ahorita necesitabas bien cómo Dios ve a Israel como su esposa y lo procura el pueblo de Israel, y a pesar de que desobedecen sus órdenes, Ujú. él sigue siendo fiel y nunca renunció Exacto. a cubrir a su pueblo de Israel. En el matrimonio sucede lo mismo. Haz de cuenta que, vamos a poner un ejemplo, el esposo pues no ha puesto suficiente atención a su esposa. No es el caso mío. Pero él hace un pacto de procurar y escuchar a su esposa, ver qué es lo que siente, qué es lo que está sintiendo para poder atacar ese problema y poder resolverlo, ¿verdad? Así es. Si ahora bien, si mi comunicación no interfiere con el mensaje que quiero dar, bueno, pues excelente. Pero también, si mi esposa no se quiere abrir para expresar lo que está sintiendo, pues no vamos a poder realizar este pacto. La mayoría de los pactos nos dice que se establecen con Dios requieren una respuesta de nuestra parte. Es Así decir, es.
para este pacto divino. Por ejemplo, Dios se ha comprometido a perdonar nuestros pecados, pero ¿cómo nos va a perdonar si nosotros no lo reconocemos primero? Así es. Entonces necesita una respuesta de nuestra parte para poder cumplir ese pacto. Todo pacto requiere de una propuesta y una respuesta. Exacto. ¿Ok? Dice, fíjate, estaba leyendo unos artículos y me encontré uno muy padre. Dice que en el matrimonio debe existir el amor y el respeto. Estas dos grandes cualidades nos definen al hombre y a la mujer. Es decir, la mujer necesita ser amada y el hombre necesita ser honrado o respetado. Así está bien clarito. Luego dicen que está tan sencillo que pareciera imposible, ¿no? Pero dice el doctor Emerson Eggerichs, es un doctor estadounidense en filosofía, fíjate, que dice, en su libro justamente se llama Amor y Respeto, nos dice, sin amor ella reacciona, sin respeto él reacciona. Es decir, cuando una mujer no se siente amada, inmediatamente tiene actitudes que no corresponden. Y un hombre que no es respetado, no es honrado, también se empieza a denigrar y se empieza a enojar y a exaltar y demás, ¿no? Pero eso lo dicen los estudiosos humanos. Ujú. Bueno, ¿qué nos dice el Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 4? Nos dice Ujú. que el matrimonio sea respetado por todos y que la vida conyugal sea limpia, porque Dios juzgará a los impuros y adúlteros. Exacto. Pero si no nos conformamos con esa palabra, nos dice también en Efesios 5, anótenlo por ahí, Efesios capítulo 5, versículo 33, en todo caso, que cada cual, sin excepción, ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa por su parte respete a su marido. Aquí está clarito. Así es. La mujer necesita ser amada, el hombre necesita ser respetado. Así es. ¿Y cómo es honrado el hombre? Pues obviamente dignificándolo, dándole pues ese agradecimiento, ¿verdad? Y pues todo el tiempo saber realmente que pues todo el esfuerzo que él hace como hombre, como soporte de familia, pues obviamente tenemos que darle pues esa honra, ¿verdad? Esas gracias y siempre ser bendecido. Bendigamos a nuestros esposos y ofrezcámoslos en las oraciones. Ahora que estamos en Cuaresma, uno de los principales puntos que nos hablan nuestro Papa y nuestros sacerdotes, nos hablan sobre la oración. La oración Permanente. Exacto, todo el tiempo. Principalmente en estas fechas, porque es el momento en el que tú vas a tener un contacto con nuestro Señor. ¿Y de qué manera tienes ese contacto? Por medio de la oración. Cuando platicas, cuando tú te abres, cuando le entregas esas inquietudes que tú tienes, pero principalmente cuando tú entregas a tu esposo, a nuestro Señor, ¿verdad? Entregas sus fuerzas, entregas su desgaste, entregas sus preocupaciones. Cuando lo pones en la oración, es una manera también de honrarlo, hermanos. Entonces, ustedes esposas que están ahí en casa, ¿de qué manera tú estás viviendo tu matrimonio? ¿Como un pacto o como un contrato? ¿De qué manera estás honrando a tu esposo? Igual los esposos, ¿de qué manera están respetando y están amando a sus esposas? Son muy buenas preguntas Amor. que deberíamos de reflexionar. Así Nos es. vamos a ir un corte, pero ¿quieres leer los mensajitos que tenemos? Mira. Sí, tenemos bastante, muchas gracias a gracias, Dios. hermanos, porque sí han estado desde al inicio, ¿verdad? Nada más que ya habíamos arrancado. Aquí tenemos a Enrique de la Rosa. Enrique y Maribel, Un abrazo. que estén muy bien. Pronto los queremos ver aquí en cabina. Así es, un abrazo grande, hermanos, bendiciones, nos dicen por acá. Roble Mantecón también está por aquí al pendiente. David Andrés Cardona. Benigno Cruz también. Un abrazo. Muchas gracias, papá, que siempre están ahí al pendiente. Un abrazo también para mamá y para George. Jaime Murillo. Un abrazo, muchas gracias, hermano. San Juana Cruz Hernández. Un abrazo, tía. Un abrazo grande. Sabe que estamos con usted. Un abrazo muy fuerte. Y también ahí para Agustina Hernández. Un abrazo, abuelita. Mira, nos dice un mensajito que dice. Y nos dice por acá, saludos cariñosos y abrazos a la distancia. Sigan adelante, excelentes.
Muchas Excelentes gracias. temas. Dios los bendiga. Bendiciones de su abue Agustina. Un abrazo grande, abuelita, por estarnos viendo y estarnos siempre sintonizando. Jaime Murillo, saludos y Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Saludos Igualmente. desde Dallas, también nos manda por acá Roble Mantecón. Un abrazo Vale. grande. Que están allá con el friecito. Ay, sí, qué rico. Ahí, aquí también tenemos algo de frío, pero ya ha ido subiendo un poquito la temperatura. Nos Así vamos a ir a un es. corte y regresamos. No se vayan. Así es. Estamos en Fortaleciendo el matrimonio. El Señor en un sueño profundo ha tumbado de mi costado una parte de mí, convirtiéndola en ti. Por eso eres carne de mi carne, por eso eres hueso de mis huesos. Dejaremos a nuestros padres y en una carne nos uniremos. Mi amado es radiante y hermoso, su amor es más rico que el vino, un manjar para mí, su cuerpo es de marfil, ponme en tu corazón como un sello, ven descansa por siempre en mi pecho, él es mi amor y yo soy de mi amado, ningún diluvio puede más que eso. Yo viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y viviremos unidos hasta la vejez, en lo bueno y lo malo te seré siempre fiel, te voy a respetar y te voy a cuidar, en la salud y en la enfermedad. Se va a romper, hoy se hace más fuerte porque ahora es de tres, tú y yo con el Señor, los tres unidos por el amor, por el amor. y yo iré donde tú vayas, Yo viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y viviremos unidos hasta la vejez, en lo bueno y lo malo te seré siempre fiel, te voy a respetar y te voy a cuidar, en la salud y en la enfermedad, y el amor que hoy nos une no se va a romper, hoy se hace más fuerte porque ahora es de tres, tú y yo con el Señor, los tres unidos por el amor, por el amor, por el amor. unidos por el Por el amor. Ya estamos de regreso en su programa Fortaleciendo el Matrimonio. Qué tema tan interesante estábamos platicando en el corte. Se nos fue la media hora rapidísimo. Rapidísimo.
Todo porque Dios así es. Hay que estar alegres porque su palabra es alegría, es luz para Así nuestras es. vidas. Así es. Oye, ¿y en qué se basa el pacto? Platícanos un poquito más. Sí, antes de continuar con tenemos por ahí también unos saluditos, A ¿verdad? ver, Que sí. se acaba de conectar Elsa Ledger, Obregón, y María de Jesús Palma Porras. También por ahí nos está viendo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermanos, por estarnos sintonizando, escuchando la palabra de nuestro Señor. Pero principalmente nos gustaría que compartieran para que más escucharan pues este mensaje Así que es es. para todos, ¿verdad? Sí, que nos compartan un mensajito cómo están viviendo ese pacto matrimonial. Así es. Ahí en casa, fíjense hermanos, hablamos principalmente sobre el amor, principalmente, ¿verdad? Y escuchábamos ahorita en la canción, en el canto, perdón, en el canto que precisamente es cuál es esa unión, ¿verdad? Y nos dice, unidos por el amor. Si no hay amor, hermanos, esto es un contrato, no hay un pacto. El pacto siempre va a ser por un amor incondicional. Así es. Esa es la principal característica de un pacto, el amor incondicional. ¿Y qué sucede con el amor incondicional? ¿Sabes qué? Fíjate que no podríamos amar si no nos sentimos amados. Exacto. Y si tú no te sientes amado por Dios, ¿quién te podría amar más que Él? Así es. Es importante reconocernos como amados para nosotros poder entregar ese amor a los demás. Así es. Ese yo creo que es lo fundamental, ¿verdad? Porque nuestro Señor siempre está fiel a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros en el primer momento en el que nos sentimos vulnerables, totalmente, pues cambiamos la perspectiva, ¿verdad? Y debe de ser, pues todo el tiempo estar en pacto con Él. Entonces, aquí la característica principal es el amor incondicional, es ese punto importante para tener nosotros un pacto. Y existe la palabra Gesed. La palabra Gesed esa palabra significa pacto, pero en ocasiones significa misericordia. Y en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 nos dice, la misericordia del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Fíjense hermanos, en la mañana cuando ustedes abren sus ojos y van camino a su trabajo, a su trayecto, a su rutina diaria, a la escuela, a donde vayan a ir, y observan a sus alrededores, nuestro Señor está fielmente todos los días presente. En ese rayo de luz, en esa nieve que cayó por algunos lugares, en ese no sé, algún pajarito que está por ahí cantando, en ese aire, ¿verdad? Que de repente mueve las hojas de los árboles, a lo mejor en ese hermano que te saluda y a lo mejor no te conoce. Fíjense nada más qué hermoso es el amor de nuestro Señor que fielmente todo el tiempo nos está acompañando. Y de esa misma manera, pues obviamente nos está alentando a que nuestro amor sea un amor incondicional, principalmente a nuestro matrimonio. Así es. ¿Verdad? Y bueno, aquí nos dice, por ejemplo, tenemos también en la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. ¿Cómo es el amor? Aquí nos dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Tan fácil y tan sencillo que nos dice aquí nuestro Señor en las Escrituras. El amor verdadero. El amor verdadero. El amor ágape. Exacto. Ese es un amor ágape. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, amor? ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos tal y como Dios nos está amando, ¿verdad? Así es. Es importante entender que el amor no es este enamoramiento que vivimos en el noviazgo, Exacto. donde queremos así
destilamos así miel, ¿verdad? Vamos caminando y nos quedamos pegados en el suelo de tanta miel, Así es. porque eso es pasajero. El amor verdadero es aquel que me implica un sacrificio, Exacto. me implica un esfuerzo adicional y doblegar a veces mi orgullo y mis prioridades por las tuyas, ¿verdad? Así es. Es importante entender que el amor viene de Dios y el amor es para entregar a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean, a nuestro prójimo. Así es. Pero lo más difícil es entregárselo a aquella persona que me cuesta más trabajo, aquella que no me cae tan bien, aquella que no soporto. Como hizo Dios cuando lo escupían, lo latigaban, a todos los seguía amando y a todos Así los es. perdonaba. Nosotros, como luego dicen, con una cachetada tenemos, ¿verdad? Así es. Pero el pacto, los compromisos son permanentes. En el pacto los compromisos son permanentes. En el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 16 al 17, nos da, es tan rica la palabra que de ahí sacamos estas hermosas palabras que cuando nos comprometemos en el altar. Esta de hasta que la muerte nos separe, no es un invento de los sacerdotes, viene ahí en la palabra, porque son sacados de unos pactos fraternos muy fuertes, ¿verdad? Que son Así ejemplo a es. seguir. El pacto permanente, de que debe ser permanente, es incuestionable, ¿no? No se trata de un contrato, como decíamos ahorita, de unos 5 años o 10 años. No, el matrimonio es un compromiso a la permanencia, le llaman. Pero hay unas preguntas que siempre nos hacemos. ¿Debe el cristiano permanecer casado cuando su matrimonio es algo destructivo? Solo porque la Biblia sostiene esta idea de que es monogámico y es permanente. Esas preguntas siempre nos Así es. hacen ruido en la cabeza. Ujú. Eso significa que una persona que es abusada por su esposo, a lo mejor alcohólico, no sé, tiene que aguantar hasta que la muerte lo separe. Esas preguntas a lo mejor tú nos vas a ilustrar un poquito más adelante. Ujú. Hallaremos la respuesta en esto que nos va a hablar un poquito más adelante de Elia, que es sobre la confrontación y el perdón, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros para entender mejor esto, permanecer casado no se trata solamente de permanecer enamorados, lo decíamos recién. Fíjense, en el libro de John Piper, que se llama El Pacto Matrimonial, justamente como se llama este programa, nos dice, el matrimonio proviene de Dios Ujú. y así debemos considerarlo para santificarlo. ¿Cómo? Bueno, santificándonos los cónyuges mutuamente Así es. todos los días hasta que la muerte nos separe. También, como dice este gran teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, nos dice, no es su amor lo que sostiene su matrimonio, fíjate. Es su matrimonio lo que sostiene su amor. De ahí la diferencia. Parece lo mismo, pero no lo es. El matrimonio requiere de servicio, de perdón. Ahora, como estábamos diciendo de la cuaresma, es Ujú. la misericordia, es la oración, es el arrepentimiento, el procurar a mi cónyuge, el siempre ponerlo en primer lugar. Eso Así es lo que el Señor nos enseña. Fíjate en esta cuaresma cómo no es una coincidencia, ¿verdad? Cómo Dios ordena los temas y cómo nos va acomodando. Y hoy estamos viviendo una cuaresma que es justamente hoy, hermano, hermana, que tú podrías iniciar a cambiar tu matrimonio. Hoy mismo podrías empezar a cambiar tu matrimonio. Esas rencillas, esas cicatrices, ya empiezas a curarlas. Quita el dedo de ahí. Si has insistido por años y años en lo mismo y lejos de arreglarlo, tu matrimonio cada vez está más deteriorado. Este es el momento. Empieza por sanar tus heridas personales es. y después atiendes las de tu cónyuge. Así es. En todo amor incondicional también existen situaciones complejas, ¿verdad? Muchas. O sea, obviamente no somos perfectos, ¿verdad? Y en ocasiones, pues obviamente hay situaciones, hay discusiones, pero aquí lo más importante es esa confrontación, pero no confrontación estamos hablando de manera negativa, en un aspecto rudo, en un aspecto tal vez agresivo. Una confrontación es cuando tú hablas directamente con tu esposo, con tu esposa y le dices, ok, estoy sintiendo esto en este momento, vamos a platicar, qué es lo que está sucediendo. Hay veces que en ocasiones el esposo nos anda adivinando, ¿verdad?
¿Por qué? Porque te dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? Y tú, no tengo nada, No, estoy bien. la respuesta es nada, No tengo nada, ¿verdad? nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues obviamente estás tú bloqueando ese momento en el que tal vez pudieras encontrar esa solución en ese momento, en esa situación, Así es. que tal Es vez a lo correcto. mejor tú estás malinterpretando en ese momento y tal vez no es nada. Tienes que escuchar y tienes que preguntarle, pero siempre con respeto y escuchar. No podemos decirle al esposo que te voy a escuchar, ¿verdad? A ver, dime. Y al momento que te empiece a explicar, ya lo interrumpes y empiezas a gritar o empiezas a levantar la voz o a faltar al respeto. Una confrontación siempre nos va a llevar a una solución de esa situación que estás presentando en el momento. A una verdad Exactamente. y a una respuesta, Y a a una una respuesta. solución. Así es. Exacto. ¿Por qué? Porque dentro de un pacto siempre va a haber una confrontación, porque también en el pacto hay situaciones. Exactamente como lo vimos en el caso de que Dios nos decía que pues obviamente su esposa, considerada como su esposa, que era Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, pues obviamente no llegó a hacer las cosas como las estaba dictando nuestro Señor. Pero aún así, nuestro Señor los está amando y los confrontó. A pesar de todo, los confrontó, ¿verdad? Sí, a veces en nuestro matrimonio evitamos las peleas o las discusiones, Así es. las confrontaciones, y le hace peleas no como agresiones a golpes, no, es mi punto de vista, ponerlo en la mesa y dejar que la otra persona, mi esposa, mi esposo, deje su punto de vista ahí y lleguemos a una concertación. Tenemos que concertar, somos civilizados, somos personas pensantes. Así es. Tenemos que tener esta capacidad y tenemos que buscar la humildad como el Señor nos da, ¿verdad? Nos da esta humildad que es bien difícil porque nuestro ego, nuestro orgullo es mucho más grande a veces que la tierra, ¿verdad? Nosotros, como luego dicen, nadie te va a corregir si no te ama. Es importante entender que la corrección no es por querer llevarte por donde yo quiero, sino por donde nuestro matrimonio necesita ir. Así es. Aquí es quitar la hipocresía, quitar el egoísmo y buscar un bien común. Es de ahí la importancia de la confrontación y el perdón. Ahora bien, si yo me abro y te digo lo que estoy sintiendo, no es para que tú hagas leña de ahí, ¿verdad? Exacto. Es para que la otra persona se concientice que también tengo mis sentimientos, también tengo mi forma de ver las cosas y que no puedo estar de acuerdo en todo contigo. Exacto. Es importante saber que no podemos estar de acuerdo en todo lo que se plantea en nuestra casa. Pero si lo que buscamos es el bien común, generalmente nos cuesta más trabajo, pero tenemos que aceptar que se debe de hacer así. Y fíjate que para eso existe la renovación. ¿Ustedes por qué creen que hay una renovación de votos cuando estás próximo a tener a lo mejor 10 años, 15 años, 25 años, 50 años de matrimonio? Se hace una renovación porque en esa renovación tú estás confrontando con nuestro Señor pues todas esas situaciones que se han presentado, pero estás renovando en ese momento el amor incondicional que tienes a nuestro Señor y que tienes a tu esposo o a tu esposa. Recuerda que este matrimonio es un matrimonio de 3 hilos, Así en es. donde nuestro Señor está siempre al centro. Entonces tú todo el tiempo cuando tú estás confrontando a tu esposo, hablándolo de una manera positiva, cuando tú estás confrontando para obtener una respuesta, para obtener algo positivo de esa situación, lo estás haciendo directamente con nuestro Señor. Y Él en su misericordia siempre te perdona de aquellas situaciones que se hayan presentado, ¿verdad? Sí, hay muchos ejemplos que ponen como para ejemplificar el matrimonio, válgame la redundancia. Uno de ellos es como el coche, ¿verdad? Déjale las mismas llantas toda la vida. Las llantas se tienen que renovar porque si no corre el riesgo de reventarse es. una en plena marcha y ve tú a saber qué va a pasar, ¿verdad? Nuestro matrimonio, como por ejemplo las casas, déjale la misma pintura toda la vida. ¿Cómo va a lucir tu casa?
necesita renovarse, necesita es. renovarse para que tome esa vitalidad nuestro matrimonio, ¿verdad? La relación matrimonial, pues a veces caemos en muchos ciclos, a veces caemos en muchos, como muchos clichés, ¿verdad? Muchos, me levanto, hago lo mismo y no Exacto. le metemos esa segunda velocidad, ¿verdad? A veces que Ajá. necesita nuestro matrimonio, necesitamos inyectarle vida y no viene de afuera, viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? Así es. Y bueno, tenemos ahí, pues resumiendo ahora sí que en pocas palabras, ¿verdad? El amor incondicional que se tiene en un matrimonio, ese es el pacto, verdadero pacto que tú tienes, es un pacto divino, porque nuestro Señor siempre está al centro, hermanos. Y lo que hemos estado platicando a través de estos programas ha sido el que tú concientices realmente que lo que tú llevaste a cabo en aquella ceremonia, cuando te casaste, ¿verdad? ¿Fue realmente un pacto o un contrato? Hoy en día, ¿cómo estás viviendo tú ese matrimonio? ¿Como un pacto o como un contrato? Hagan de cuenta que vamos a hacer un checklist, ¿verdad? De Así las es. cosas que vamos llevando. Y conectando un poco con la cuaresma, recordemos que la confesión es uno eh, pues uno de los sacramentos que que nuestro Señor nos permite, ¿verdad? Llevar a cabo. Y en esta cuaresma principalmente nos pide que tengamos pues esa reconciliación con Él, y precisamente esa reconciliación con nuestro matrimonio, ¿verdad? Entonces es importante el perdón, y el perdón que nos va a otorgar nuestro Señor, porque aún así, siendo las cosas más complicadas, Él siempre te da ese perdón. Entonces, tomemos la confesión. Y ya por último, ahí en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así de sencillo. Parece sencillo, pero reconocer nuestros pecados Es es de lo complicado. más complicado que existe. Así es. Vamos concluyendo con este programa y ¿qué crees? Les vamos a dejar una tarea Oh a my nuestros God. hermanos para que realicen en casa. Bueno, si así lo desean, ¿verdad? Nos dice que si de la misma manera que Dios renovó y amplió su pacto con diferentes personas en diferentes etapas en el antiguo, a lo largo de todo el Antiguo Ujú. Testamento, también debe renovarse nuestro matrimonio, nuestra relación, nuestro pacto matrimonial, ¿no? Y no solo renovarse, debe ampliarse Así con es. el paso de los años. Tal vez haya que refrescar algunas cosas, promesas que hicimos. Vamos a dejarles esa tareita. Sin duda los acuerdos que tomemos en nuestra relación matrimonial son muy positivos. Todos los acuerdos que tomemos son muy positivos. Pero por sí solos, ¿qué creen? No No funcionan. funcionan, exacto. Necesitamos la verdadera intimidad y satisfacción que Dios nos propone a través de su palabra. ¿Y nuestra tarea cuál va a ser? Bueno, esta semana vamos a preguntarnos, hermanos, y porque el próximo programa es la conclusión de esta serie de 4 programas del pacto y el matrimonio, el pacto matrimonial. Estas 3 preguntitas que les vamos a dejar ahí de tarea en el aire la primera pregunta es: ¿qué prometí en el altar al unirme a mi cónyuge? ¿Lo recuerdan? ¿Qué le prometieron? Bueno, a ver si en el próximo programa nos pueden ahí dar sus respuestitas. La segunda pregunta dice: ¿cómo va mi participación en la forma personal en este pacto bendecido por Dios? ¿Cómo estoy yo, verdad? Y si estoy fallando, la tercera pregunta es: ¿qué necesito ajustar? Así Son 3 preguntitas que suenan sencillas, pero las vamos a dejar para la reflexión. Obviamente esto es para dialogar en pareja, en matrimonio, y puedan llegar a acuerdos. Fíjate que tenemos más saludos. Si quieres los leemos antes de despedirnos. Así es. Pues bueno, nos dice por ahí Roble, nos dice: hasta en los momentos de grandes tragedias nos demuestra que está ahí con la ayuda del vecino, de un buen samaritano. Lo acabamos de vivir y nos manda a recordar que nos ama. Exactamente. Todas las vicisitudes que nos están pasando,
así sean las más complicadas, siempre nuestro Señor está ahí presente. Siempre, hermanos. Y recuerden que las cosas que están sucediendo no son cosas que nos mande nuestro Señor, son cosas de nuestras acciones. Son consecuencias nuestras. Exacto. Entonces, nuestro Señor es grande, misericordioso, y Él siempre en su misericordia nos tiene presentes y nos está cuidando todo el tiempo. Mira, nos dice Ujú. Benigno Cruz, que es mi suegro. Le mando un Ajá. abrazo, que nos dice. Que dice que los siga bendiciendo y los amamos. Igualmente. También nosotros, de aquí muchas para allá. Mi gracias. suegra, el George, que estén muy bien. Así es. Mira, es que Roble está en Dallas y están pasando un frío tremendo por allá. Tremendo, sí. Y nos sí, dice, ¿cómo nos dice? sí. Que también se están recuperando con el calor y amor de Dios principalmente. ¿Qué tal? Así puedan estar hacia muchos grados bajo cero, ¿verdad? El amor de Dios siempre está presente. Exactamente. Y recuerden que estas situaciones que estuvimos pasando durante la semana, hermanos, que si nos faltaba la luz, que si nos faltaba el agua, que si faltaba el gas, recuerden que esas son cosas terrenales. Pongamos todas nuestras presiones, nuestras tal vez inquietudes, nuestras preocupaciones, pongámoslas en las manos de nuestro Señor. No saben lo maravilloso que Él es inmediatamente hacia nuestras angustias que tenemos en ese momento. Tengamos esa confianza y esa fe de que Él está presente en nuestro matrimonio. Y si acaso llegas de repente a que te sientes abrumada y pues a lo mejor por el encierro, porque estamos en esta contingencia, pídele al Espíritu Santo que te llene de sabiduría, de paciencia, y verás cómo esa calma la empiezas a sentir, y para cuando acuerdas, todo llega a su paz. Así es. ¿Verdad? Mira, se conecta una última persona aquí, Juliana Ujú. Bustamante, un saludo. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta emisión. Les queremos recordar que quizá no te casaste con la persona ideal, con la persona perfecta, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal. Amén. ¿Nos Muy vamos? bien, así es. Y bueno, reiteramos el apoyo aquí para Jimena, Muchas que gracias. Hija. siempre nos está pues brindando aquí su apoyo en todos los programas. Está aquí tras bambalinas. Muchas gracias. Y bueno, estamos concluyendo con este programa. Nos da un gusto enorme, hermanos, que nos estén siguiendo, que estén sintonizándolo, pero principalmente que lo compartan para que llegue este mensaje a más hermanos. Muchísimas Un gracias. fuerte abrazo a todos, y allá en Estados Unidos, un abrazo más grande. Gracias por sintonizarnos. Gracias por compartir. Hasta Nos la próxima. vemos. Dios los bendiga.